Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Como sabemos, en estos tiempos hemos estado hablando del orden de la familia, de las bendiciones para las familias y todo eso. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los hijos, pero no los hijos nosotros, sino los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y obviamente, como en lo terrenal, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos, no? ¿Qué padre no quiere que su hijo tenga que comer, que tenga que vestir, que tenga en donde dormir? Entonces, el padre que no quiera eso para sus hijos, pues no es un buen padre, ¿no? Dice la palabra de Dios que no todos son hijos de Dios. Eso lo dice en Gálatas 3:26, en Juan 1:12 y en Romanos 8:14-17. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos permite que nosotros estemos aquí. En el nombre de Jesús te pido que pongas a mis hermanos atentos, Señor, y que me des la sabiduría a mí para enseñar como a ellos para entender, Señor. Te pido que retengamos esta enseñanza para el día que lo necesitemos, Señor, y que sea de grande bendición. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la bendición para empezar? La bendición es un regalo de Dios que se nos da por misericordia, nada más por misericordia, y sirven para bien. Todas las bendiciones de Dios siempre nos van a beneficiar para algo. Pero por ejemplo, nosotros vamos a la casa de alguien que tiene hijos, o por ejemplo, a la casa de cualquier persona que tenga hijos, e invitan a alguien a comer. Y si, por ejemplo, le piden la clave del internet, le van a dar el internet, puede pasar a su baño, le van a dar de comer. Entonces su hijo y el invitado van a tener los mismos beneficios. Así es más o menos en el reino de Dios. El Señor da bendiciones a todos, porque aunque haya personas que no crean, tienen vida. Dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y para malos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué chiste tiene que nosotros vengamos a la iglesia, adoremos a Dios, y prácticamente si nosotros no venimos vamos a tener lo mismo? Pero no. Los tipos de bendición es prosperidad material, protección y cuidado, paz y tranquilidad. La bendición no es algo que se pueda ganar o merecer, sino que es un regalo gratis que Dios nos da por su amor y por su misericordia. Cuando las personas se vuelven padres o madres, les interesa obviamente que sus hijos sean obedientes. ¿Por qué? Porque muy en el fondo de su corazón los hace quedar bien como padres, tuvieron una buena educación. Si vienen a la iglesia y se portan mal, pues se quedan de no, ¿qué van a decir de mí, no? Que no lo educo. Aparte, lo más primordial es para que les vaya bien. Cuando una persona o tu mamá, tu papá te da una orden, es para tu bienestar. Hay que balancear, porque si tú lo llenas de puras normas y de puras reglas, pues el niño o se vuelve rebelde o ya no va a saber qué norma o qué regla es la más importante. Por eso, así es con el reino de Dios. El Señor nos da mandatos, nos da ordenanzas, pero porque hay algo que los hijos de Dios tenemos una bendición extra. Esas bendiciones se llaman promesas. ¿Qué son las promesas? Las promesas de Dios son declaraciones específicas que Él hará y Él proporciona a su pueblo. Eso lo dice en Gálatas 3:29, Romanos 9:4, Hebreos 11:13, Hebreos 8:6 y Primera de Pedro 1:4. Pero esas promesas, ¿cómo las podemos ganar? Esas promesas son condicionales. Solamente algunas personas pueden obtenerlas, y eso es al principio de ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a poder obtener esas promesas. Es importante recordar que las promesas de Dios son condicionales, es decir, requiere cumplir ciertas condiciones para recibir la promesa. Acompáñenme, por favor, a Malaquías 3:10. Hablando de la obediencia,
dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Eso solamente lo quise poner como un ejemplo. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, eso produce fe. Porque si obedecemos y no tenemos fe, entonces ¿a quién estamos obedeciendo o el por qué estamos obedeciendo? Entonces aquí dice que si nosotros obedecemos, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quién es quien derrama la bendición? Dios. Pero ¿quién es quien diezma? Nosotros. Entonces, cuando nosotros no diezmamos, la promesa no es cumplida a nosotros. ¿Pero por qué es? ¿Es porque Dios no quiere o porque nosotros no obedecemos? No obedecemos. El problema cuando no somos bendecidos no es por el poder o por la voluntad de Dios, sino por nuestra obediencia. Acompáñenme ahora a Génesis 12. Y dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Para entrar en contexto, vemos que Abraham se escribe pues como se escucha. Abraham. En Josué 24:2-3 se menciona que el padre de Abraham creía en otros dioses. Algunos teólogos creen que creía en la astrología. Entonces, antiguamente, si tú nacías en algún día, pasaba una estrella y el nombre que tenía la estrella, ese nombre se te proporcionaba. Entonces, así pasó con Abraham. Fue con los astrólogos y le dieron el nombre que debería recibir su hijo. Entonces, el nombre de Abraham significa hombre elevado o hombre sin herencia o descendencia. Las palabras de maldición se cumplen, porque ¿a poco fue casualidad que prácticamente se juntara con Sara y Sara fuera una mujer estéril? Entonces, nuestros padres a veces también nos pueden dar maldición, a veces sin que lo piensen. Las maldiciones generacionales se mencionan en Éxodo 5:6, Números 14:18 y en Deuteronomio 9-10. Entonces, las palabras de maldición sí se cumplen. Si en tu casa hay una persona alcohólica y tú no rompes con esas cadenas, se va a seguir la generación. Si hay hasta embarazos adolescentes o familias divorciadas o personas que fumen mucho, toda esa es una cadena que se tiene que romper. Entonces, Dios nos ofrece una esperanza y liberación a través de la fe y la obediencia a Dios. Eso lo dice en 2 de Crónicas 7:14, en Salmo 103, 17-18. Los tipos de maldiciones son adicciones, enfermedades, la economía, depresión, la identidad. Y en Deuteronomio 28 se nos menciona las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La maldición es una ausencia de bendición por falta de obediencia, y la obediencia, en la obediencia hay bendición, entonces va a haber ausencia de maldición. Dios te quiere cambiar el destino que a lo mejor tus padres desde un principio te establecieron, pero no vas a poder. Hay veces que los padres te dicen no vas a poder, o somos miserables, no tenemos dinero. Entonces todas esas palabras en un punto se cumplen, hasta que aparece una palabra de Dios que cambia nuestra vida. Podemos leer nuevamente Génesis 12:1. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, vemos después que Dios le cambia el nombre a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 15, 4 al 5 y en Génesis 17, 5. Pero antes de que Dios te cambie el nombre, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestro pensamiento. Prácticamente Dios le estaba diciendo, vete de la maldición que hay aquí, vete de la maldición que tus padres te pusieron. Entonces, en Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Habla básicamente de obedecer en el presente y Dios te bendecirá en el futuro. Nosotros tenemos que obedecer ahorita para que el Señor nos bendiga después, porque no dice vete y ahorita mismo te voy a bendecir, sino que dice y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré, te bendeciré a los que bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero le está diciendo, y se fue Abraham, se fue. Entonces en el presente es lo que él estaba obedeciendo. Cuando quieras ver el futuro que Dios tiene para ti, te toca obedecer en el presente. Tu presente es diferente al futuro que Dios te dice, pero en tu obediencia atraes el futuro que Dios ha dicho sobre tu vida. No importa tu presente, hay una palabra de Dios que lo va a cambiar todo, y a través de la obediencia y la fe que tú actives en tu presente. Pónganse de pie, por favor. Se nos menciona que hay 41,000 promesas. 7,000 promesas son directas y 34,000 promesas son indirectas. Para que se cumplan todas las promesas que Dios ha hecho en nosotros, primero tenemos que ser hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios, entonces tenemos que arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son promesas. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque tú me has permitido estar aquí. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que trabajar en obediencia, Señor, para nosotros ser bendecidos. Tal vez algunas veces nos preguntamos el por qué no nos bendices o el por qué no pasa algo, pero básicamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte y de nuestro lado, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que mis hermanos utilicen esto para el día malo, Señor, y que las promesas sean cumplidas en todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.